Vamos a centrarnos en este tema que es muy elevado porque se refiere directamente a Dios. Efectivamente, la vocación, a diferencia de lo que se concibe modernamente, sea en el ámbito general, sea en el ámbito cristiano, no es principalmente algo que está en el sujeto y que el sujeto debe descubrir, sino algo que está en Dios. La vocación quiere decir la llamada de Dios. Es algo que en Dios es una operación, es algo activo, es Dios mismo que se manifiesta, que se revela, y esta vocación es manifestada en la Sagrada Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento y sobre todo en las cartas de San Pablo, como una llamada universal a la santidad. Efectivamente, en el Concilio Vaticano II hay un documento importante sobre la Iglesia y uno de los capítulos es justamente esto. De alguna manera percibieron los padres como una intuición importante para esta época retomar el concepto original de vocación, que más que un concepto es un misterio que está escondido en Dios, como dice también San Pablo. La vocación es una llamada divina y como dice Dionisio, ese gran autor de los principios del cristianismo que resume la doctrina de los padres de la Iglesia, en griego, vocare, la palabra latina, viene de kalein, que es llamar, y esta palabra está conectada con otra que es kalos, es decir, belleza. En griego, kalos, es belleza. Entonces, dice Dionisio, la vocación está conectada con la belleza de Dios. Efectivamente, la vocación como llamada divina establece una variedad en los hombres y principalmente en la Iglesia. Una variedad ordenada, porque como dice el mismo Nuevo Testamento, todo lo que viene de Dios es ordenado. Y el orden es uno de los elementos principales de la belleza, que comporta integridad, claridad y armonía. La armonía es una especie de orden. Entonces, la vocación en su sentido más original, como está, por ejemplo, en San Pablo, donde se dice que la vocación de Dios es irrevocable, o sea, no puede cambiar. ¿Por qué no puede cambiar? Porque Dios no cambia. Y la vocación es Dios que se manifiesta. Es Dios que nos incorpora a su propia vida. Es Dios que nos hace participar de su propio ser infinito en su vida trinitaria. Entonces, eso no puede cambiar. Los que podemos cambiar somos nosotros, como todas las criaturas que son mutables. Dios permanece siempre inmutable. Hay una vocación natural, porque Dios llama a todas las cosas al ser. Las cosas existen porque Dios las atrae a su propia perfección. Por sí mismas, como dice Santo Tomás, son nada. La criatura, considerada en sí, es nada por sí, porque no tiene nada de sí. O sea, todo lo que tiene es de Dios. Entonces, hay ya una vocación natural al ser de todas las criaturas, una vocación que se cumple según los distintos grados de ser. Recordemos cómo
Aristóteles, siguiendo a Pitágoras, decía que las esencias son como los números, que agregado uno, quitado uno, se cambia la especie. Y así hay una gran variedad de naturalezas, de esencias en las cosas que provienen de la vocación divina, y esa variedad es ordenada, tiene una armonía. Cosmos quiere decir justamente armonía. El universo, desde el punto de vista de la naturaleza, es perfectamente ordenado. El desorden viene siempre de la voluntad deficiente de algunas de las criaturas del universo, las que tienen voluntad, las que tienen inteligencia y capacidad de guiar sus propios actos. Pero por sí mismo el universo es ordenado. En el orden de la gracia hay una nueva vocación, que quiere decir una nueva manifestación de ese Dios que es inmutable. Ya lo sabía Aristóteles, que Dios es inmutable, Dios no puede cambiar porque es perfecto, no puede adquirir nada nuevo porque ya lo tiene. Esto no quiere decir que Dios no tenga vida, por el contrario, Dios es vida. Decían los mismos antiguos, Aristóteles, Dios es vida perfecta, es inteligencia, etc. Es toda la perfección de la vida. Pero esa perfección de la vida se manifiesta de una manera nueva, invitándonos, llamándonos. La llamada o vocación es una invitación a participar, a tener la misma vida de Dios. Y esto es, en cierta manera, una vocación, una llamada infinita, que es lo específico del cristianismo. Y es lo primero que hay que comprender cuando se toca este tema de la vocación, que no es descontado que se pueda entender. Cuando uno considera la vida solamente desde un punto de vista natural, como le pasó al joven rico, no entiende. El joven rico no lo siguió Jesús. ¿Por qué no lo siguió? Porque Jesús lo llamaba a la vida divina, es decir, a la fe. Lo llamaba a la fe y él se quedaba limitado al cumplimiento de los mandamientos del Antiguo Testamento, que son verdades naturales, que se pueden comprender con la razón. Por eso Jesús le hace notar, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Solo bueno es Dios. Quiere decir que este joven, o hombre, según cada versión evangélica, no consideraba que Jesús era Dios. O sea, no creía. Porque para creer, de alguna manera, hay que percibir la divinidad de Cristo. Y este no la percibía porque estaba aferrado a su modo de pensar, según el Antiguo Testamento, y este modo de pensar era muy natural, o sea, era compatible con la riqueza que tenía, y no necesitaba dejar esa riqueza para seguir el Antiguo Testamento como él lo entendía, es decir, para cumplir los mandamientos. Pero según la llamada de Jesús, que para él quería decir seguirlo, para él, o sea, dejar las riquezas y seguirlo, como los otros apóstoles también habían dejado las riquezas, pero tenían menos porque eran pescadores, y seguirlo, pero este no lo quiso hacer, porque por un lado no tenía la voluntad dispuesta y por otro lado no tenía la inteligencia bien preparada por el don de la fe para acoger la invitación de Jesús, que era justamente la de la fe, o sea, para entrar en un conocimiento nuevo de Dios que era misterioso porque era reconocerlo a Jesús como Dios. Y entonces no lo siguió. No lo siguió. Y se puso triste porque no lo siguió. Pero lo más importante es que no lo consideró como Dios. Y ese no considerarlo como Dios estaba unido
a su actitud. Si él hubiese estado dispuesto a cambiar, lo habría considerado como Dios. Pero no estaba dispuesto. Bueno, ese concepto de vocación corresponde a esta llamada divina para ser como Dios. ¿Qué es lo que entendían los grandes autores espirituales respecto de la vocación? Como título de esta conferencia se ha puesto la vocación según San Juan de la Cruz y Santo Tomás. San Juan de la Cruz, que es un gran autor espiritual y un gran autor de la lengua española, nunca usa la palabra vocación. No existe, no está en sus escritos la palabra vocación. Esto nos hace entender que el modo que tenemos hoy de entender la vocación es bastante reciente, o sea, bastante moderno. Santo Tomás tampoco usa la palabra vocación en el sentido en que generalmente se entiende ahora. Ahora la palabra vocación es muy difundida, ¿no? Se usa, por ejemplo, en psicología. Cada uno tiene que descubrir su vocación. Y descubrir su vocación quiere decir hacer un análisis de las cualidades personales, de las atracciones, de las resistencias, etc., para determinar cuál es la tarea que le corresponde al tipo de personalidad que tiene cada sujeto, ¿no? Ese es el concepto de vocación que prevalece hoy. Incluso este concepto psicológico es, a través de la difusión, más reducido. Por ejemplo, se habla de vocación como lo que a uno le gusta. Uno tiene vocación para el arte porque le gusta el arte, otro tiene vocación de servicio porque le gusta ser político o porque le gusta ir a los barrios pobres o por cualquier otro motivo. Entonces, la vocación se reduce modernamente a una noción principalmente subjetiva. Es decir, muchas veces termina identificándose con los deseos de cada uno, incluso independientemente de que sean buenos o malos según la razón. Los deseos de cada uno. Cada uno tiene su vocación, quiere decir, le gusta algo, se siente atraído por algo. En esta visión se termina por invertir la noción de vocación que aparece revelada en las Sagradas Escrituras y después retomada por gran parte de la tradición. Ahora, en el medio hay una instancia teológica y en cierta manera espiritual. O sea, en la modernidad, en los siglos más recientes, la noción de vocación, sí, por un lado se refiere a Dios, es lo que Dios pide, pero por otro lado comienza a centrarse principalmente en el sujeto. Es decir, la vocación es lo que Dios le pide a cada uno. Pero en el medio se deja de lado la noción bíblica original, la noción del Nuevo Testamento de vocación, que es la que aparece en el Evangelio, en la parábola o en el episodio del joven rico. Se deja de lado esa noción, la que está desarrollada principalmente en San Pablo y en general en el Nuevo Testamento, y se hace una especie de combinación. Entonces, por un lado se mantiene el inicio en Dios de la vocación, pero por otro lado se combina esta iniciativa de Dios con las condiciones de cada sujeto. Entonces, la vocación termina por ser una especie de intermediario
entre algo que Dios obra y lo que el sujeto quiere o está dispuesto a hacer, o por lo menos lo que el sujeto tiende a hacer y está dispuesto a operar. Entonces se produce una cierta confusión. De esta manera se termina por pensar que cada uno tiene que descubrir su vocación como si fuese descubrir la voluntad de Dios para cada uno directamente. Y entonces se olvida que Dios es Dios y que la voluntad de Dios directamente no se puede conocer, así como tampoco se puede conocer la misma vocación en sí como acto divino, o todo lo que Dios hace o todo lo que Dios es, porque Dios es infinito. Entonces se olvida que no podemos cumplir directamente, conocer directamente la voluntad de Dios, sino indirectamente, como dice Santo Tomás, a partir de sus efectos. Podemos conocer los efectos de la voluntad de Dios. También, de la misma manera, paralelamente, podemos decir que conocemos los efectos de la vocación, pero no directamente la vocación como se puede cumplir en cada uno y cómo está en la mente de Dios. Esto es imposible, porque Dios es infinito y nosotros somos limitados. Entonces lo que podemos conocer son los efectos de la voluntad de Dios y al mismo tiempo los efectos de la vocación. ¿Cuáles son los signos conocidos por los efectos de la voluntad de Dios? Santo Tomás, en la Suma de Teología, en la primera parte, dice que son 5 signos de la voluntad de Dios. Esos signos están concentrados en la ley, los consejos y lo que Dios hace en la realidad. En la ley hay una manifestación, una revelación de lo que Dios quiere. Es ley natural y es ley evangélica. Hay preceptos naturales de la ley y hay preceptos evangélicos. Entonces, hay algo que es seguro. Siempre hay que cumplir lo que Dios manda. Cumplir lo que Dios manda es al mismo tiempo un efecto de la voluntad divina y también un efecto de la vocación divina. Entonces nadie puede descubrir su vocación contra lo que Dios manda, así como nadie puede descubrir la voluntad de Dios operando contra la voluntad de Dios o pretendiéndolo con su voluntad gobernada por la imaginación, ¿no? Uno se imagina que puede obrar de una manera diferente de cómo Dios ha establecido la conducta humana, sea natural, sea sobrenatural. Y por eso, efecto de la voluntad de Dios es, por un lado, la orden, el comando, lo que Dios dice positivamente que quiere hacer, como amarlo a Él sobre todas las cosas, y también la prohibición, los mandamientos son en gran medida negativos, lo que no hay que hacer, lo que no hay que obrar. ¿Y por qué son más negativos que positivos? Simplemente porque la mente humana es limitada, entonces no podemos conocer directamente todo lo que hay que obrar y todo lo que significa lo que Dios manda. Lo conocemos más bien a través de lo que no hay que hacer, porque conociendo lo que no hay que hacer, nuestra mente actúa de modo proporcionado, porque sabemos cuál es la conducta que hay que evitar. Por eso en la teología moral siempre se decía y se sigue diciendo que los preceptos negativos obligan siempre y para siempre. Entonces uno siempre está seguro de que no hay que obrar así porque ya sabe qué quiere decir, lo que hay que evitar. En cambio, para obrar bien positivamente hay que pensar más, sea en el orden natural
sea especialmente en el orden sobrenatural, porque hay que dejar que la mente sea iluminada por Dios. Y muy especialmente por el Espíritu Santo según su rol. Otro signo de la voluntad de Dios son los consejos, dice Santo Tomás. Eso es, estos consejos son sobrenaturales, están en el Evangelio. Él mismo dice, Santo Tomás, que los consejos son las recomendaciones que hace Dios como amigo. Jesucristo, que es persona divina, llama a sus discípulos amigos, con los cuales está unido por la caridad. También dice San Tomás, la caridad es amistad. Jesucristo tiene amigos y a estos amigos le da consejos. Y los consejos, como son recomendaciones de un amigo, no son lo mismo que las órdenes o los preceptos positivos y negativos, las prohibiciones. Dios da recomendaciones, recomendaciones amigables. Pero claro, para percibir el significado de estos consejos hay que ser amigo, efectivamente. O sea, hay que estar en gracia y hay que vivir según la gracia y según la caridad, que es inseparable de la gracia. Entonces, no se puede percibir lo que significan estos consejos sin tener la gracia. Y por tanto, así como se perciben con la gracia los efectos de la voluntad divina, y se conoce de esta manera la voluntad divina, indirectamente, así también se conocen los efectos de la vocación divina. Y como la respuesta del cristiano a la vocación divina es siempre sobrenatural, siempre, porque la vida cristiana no puede sino basarse sobre la gracia. Por eso nadie puede descubrir lo que modernamente se llama su vocación, en un sentido más subjetivo, moderno, si no considera los consejos evangélicos, porque está fuera del orden de la gracia. Entonces, entiende la vocación como si fuera una realidad natural y muchas veces reducida de un modo subjetivo, psicológico, subjetivo. Entonces, el verdadero descubrimiento de la vocación es misterioso, en primer lugar, porque significa conocer indirectamente por los efectos que son remotos y nos hacen entrar en un misterio lo que es Dios mismo, porque la vocación es Dios que actúa, es Dios que opera, y opera no tanto fuera, sino dentro. Dice San Agustín, entra dentro de ti mismo, en el hombre interior habita la verdad. No se puede descubrir la vocación simplemente analizando la realidad externa o analizando los aspectos más exteriores de la propia persona y personalidad, sino que se descubre la vocación considerando a Dios como vocación, es decir, a Dios que llama, a Dios que actúa en primer lugar en el conjunto de la realidad, en el conjunto de la iglesia y en cada uno que está en ese conjunto. Entonces, sin entrar en la vida interior no se puede considerar el verdadero significado cristiano de vocación. Y para eso necesariamente hay que considerar los consejos evangélicos. Es decir, las invitaciones o recomendaciones de Cristo para alcanzar la única perfección, la única santidad que es la misma para todos y que es la única vocación universal y es lo que la revelación llama en modo propio vocación, la misma para todos. No se puede descubrir y realizar esa vocación sin considerar los consejos evangélicos. O sea, sin ver lo que Cristo recomienda en el Evangelio.
Evangelio. Los consejos evangélicos son muchos en el Evangelio. Tradicionalmente se concentran en estos tres de la pobreza, la castidad y la obediencia, pero en el Evangelio hay muchos consejos. Más aún, cada uno descubre consejos cada vez que el Evangelio lo lee de una manera profunda, porque la mente de cada uno está siendo iluminada por la revelación de Cristo. El Evangelio no es simplemente el texto. Santo Tomás, en la cuestión 106, la 108 de la Prima Secunde, trata acerca de la ley nueva y lo dice con mucha claridad. El Evangelio no es primero que todo el texto, algo escrito. El Evangelio es la gracia, es algo interior. Y por eso es claro que la revelación de Cristo no es algo fijo, simplemente reflejado en un texto, sino que es inmutable en su origen porque es algo divino, es la misma vocación divina de la cual hablamos, pero se descubre crecientemente según el acercamiento de cada uno y eventualmente de las comunidades o de la misma iglesia, según las épocas de la historia, a esa fuente de la revelación que está en Cristo como maestro. San Buenaventura escribió un opúsculo que se llamaba justamente así: Cristo, maestro único de todos. Por eso es imposible descubrir la vocación en el sentido profundo y original del término sin entrar en la mente de Cristo, ¿no? San Pablo dice: nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso es evidentemente algo muy elevado, que no se puede alcanzar por un simple ejercicio psicológico o por un análisis. Es algo que requiere la unión con un misterio. Y Santo Tomás continúa explicando cuáles son los signos de la voluntad de Dios. El cuarto signo es la operación, es decir, lo que Dios hace en la realidad. A cada uno lo hace de un modo. Todo lo que existe depende de la mente divina, de la voluntad divina, de la creación de Dios. Entonces, no hay nada que esté fuera de la vocación. Pero la vocación no se reduce simplemente a cómo es cada uno. Por ejemplo, cada uno es o varón o mujer, ¿no? Si es varón, no puede querer ser mujer, o si es mujer, no puede querer ser varón. Eso es un signo de la voluntad de Dios, ¿no? Hoy eso no está claro, pero es un signo de la voluntad de Dios y de la vocación divina. Hay cosas que están manifiestas en la realidad natural, pero también en la realidad sobrenatural. Una cosa es una persona que ha tenido una educación cristiana elevada, profunda, toda la vida, y que ha recibido la gracia y ha crecido en la gracia de una manera orgánica, porque finalmente esto es un don de Dios. Y otra cosa es una persona, la situación de una persona que se ha convertido, porque ha tenido una vida larga de muchos pecados y en un cierto momento se convierte. Una es la situación de una persona que es joven, que considera los consejos evangélicos, así como los preceptos y las prohibiciones divinas en el orden natural y sobrenatural, y considera su vida a la luz de lo que Dios manda y de lo que Dios aconseja en Cristo. Y otra cosa es
esa persona que descubre la vida sobrenatural después de muchos años, porque no tenía fe ni fue educada en la fe. Entonces, también las gracias son manifestación de la vocación divina. O sea, las personas están, desde el punto de vista sobrenatural, en una situación todavía más diferente que la que hay desde el punto de vista natural. Dijimos varón, mujer, pero hay muchas otras situaciones. Por ejemplo, estar en un país o en otro. En un país cristiano y católico, o en un país protestante, o en un país donde prevalecen religiones no cristianas, o en una situación de ateísmo, en es la condición de una persona que está educada, que tiene un desarrollo cultural o intelectual o filosófico, y otra es la condición de una persona que no ha tenido todo eso. Todos son signos de la voluntad divina y también de la vocación divina. Porque la voluntad divina es la vocación, o sea, la voluntad principal de Dios es la salvación, y la salvación es la perfección del mismo Dios comunicada. Entonces, la vocación de las criaturas racionales y específicamente del hombre es una sola. Es esa santidad de Dios comunicada y recibida en los hombres. Y todo lo demás son caminos que conducen a esa santidad, especialmente las operaciones buenas. Ahora, como nos explica Santo Tomás en muchos textos, no son suficientes los mandamientos para llegar a cumplir esa vocación única de todos, sino que siempre es necesario cumplir los consejos. Los mandamientos no son suficientes para la salvación, porque la condición de la vida humana es tan difícil, es tan variable, que hace falta una gracia excelente y siempre nueva, creciente, para alcanzar la salvación, porque la gracia que tenemos en un momento no es suficiente para otro momento. Necesitamos nuevas gracias porque el mundo cambia, las personas que nos rodean cambian y también cambiamos nosotros desde varios puntos de vista, naturales y a veces sobrenaturales, y entonces necesitamos nuevas gracias. Y por eso no es suficiente que cada uno racionalmente considere los preceptos, considere las prohibiciones, sino que es necesario que considere siempre los consejos evangélicos, porque de un modo o de otro siempre hay que cumplirlos, aunque de manera diferente, siempre va a haber que cumplirlos. Entonces, para introducirse verdaderamente en el cumplimiento de la vocación divina, hay que estar abiertos a la verdad evangélica revelada por Cristo. Y es imposible descubrir el propio lugar en la Iglesia sin esta consideración, que por supuesto adquiere características diferentes según, por ejemplo, la edad de los sujetos y las otras condiciones como las que cité. Y Santo Tomás nos pone un último signo de la voluntad de Dios, que es la permisión del mal. O sea, no solamente Dios opera en la realidad y todo lo que hace Dios es bueno, como dice el Evangelio de Cristo, todo lo hizo bien, sino que Dios permite males. Entonces los males que Dios permite también son signos de la voluntad de Dios. Porque no podría haber males si Dios no los permitiera. Y la permisión de los males no se refiere principalmente a los males físicos
como accidentes naturales, etcétera, que en cierta manera son parte de la naturaleza, del orden natural físico. Estos son males por analogía, simplemente, porque cuando un animal ataca a otro, sí, decimos que el otro sufre un mal, pero es un mal en un sentido relativo, porque la naturaleza está hecha así. Y nosotros, en nuestra parte corporal, pertenecemos a este conjunto natural. Entonces, hay aspectos que sufrimos, pero como males, pero no son males en el sentido más total del término. Son males por referencia, por analogía. Son males en un sentido inferior a la noción propia de mal, que es la que corresponde a la voluntad mala. Ahora, Dios también permite que haya voluntades malas, empezando por la del demonio cuando incita al pecado original y siguiendo por la de Adán cuando comete el pecado original, etc. Esa voluntad mala nos afecta a todos, así como la voluntad mala de Adán afectó a toda la humanidad, así la voluntad mala de muchas personas afecta a otros. A veces directamente a una sola persona, pero muchas veces afecta a un grupo de personas, por ejemplo una familia, o afecta a una comunidad. Pensemos en los males que producen los gobernantes cuando no son fieles a la vocación principal de ellos, que es el servicio al bien común. Porque esta vocación, si son gobernantes cristianos, tiene un sentido sobrenatural, pero cuando no lo son, tiene por lo menos un sentido natural, porque Dios llama a todos, por lo menos a su perfección natural. Pero esto, según muestra la realidad, no siempre se cumple, o incluso la mayor parte de las veces no se cumple. Entonces, esto afecta a una gran comunidad. Y así se va armando una cadena negativa en la historia de la humanidad, que afecta a muchas personas y se crean como lazos negativos difíciles de romper, más aún imposibles de romper si los consideramos en su conjunto. Este es el sentido de la pasión de Cristo, que nos libera de los pecados. Uno de los efectos principales de la pasión de Cristo, nos enseña Santo Tomás en la tercera parte de la Suma, es la liberación. La liberación, ¿qué quiere decir? Hacernos libres. El que no recibe los efectos de la pasión de Cristo, que se dan principalmente por la gracia, no es libre. No, por lo menos no es totalmente libre. Porque la capacidad operativa humana está profundamente dañada por el pecado. Y esto corresponde no solo a los individuos, sino también a la comunidad. Entonces, es necesario que recibamos esta liberación de Cristo, o sea, que Cristo nos haga libres, nos haga capaces de operar el bien, quiere decir. O sea, de elegir los actos buenos. Y esto no es posible, por lo menos en su totalidad, si no recibimos la gracia de Cristo. Pero, tornando más precisamente al tema de la vocación, en el mal que Dios permite, también se ve la voluntad de Dios y por tanto también la vocación de cada uno. O a veces la vocación de las comunidades. Entendiendo por vocación no simplemente lo que hay en cada sujeto o en cada comunidad, sino lo que hay en Dios que se manifiesta de estas maneras. Que de cualquier modo
son misteriosas y no se pueden comprender simplemente de una manera racional, porque ya no podemos contemplar el conjunto de los efectos divinos, mucho menos podemos contemplar la mente de Dios, la voluntad del ser de Dios, que es la fuente de esos efectos. Entonces, cuando consideramos este tema grande de la vocación, que tiene un sentido bíblico y tradicional muy profundo, debemos hacerlo desde la mirada de un gran misterio. Y por eso, para profundizar en este tema, quería proponerles este autor que cité, es decir, San Juan de la Cruz, cómo entiende él la vocación. Hay un texto del Cántico Espiritual muy importante, donde habla de la llamada. La vocación es la llamada. Y dice aquí, en la canción 38, número 5, oh almas criadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son bajezas y vuestras posesiones miserias. Oh miserable ceguera de los ojos de vuestra alma, pues para tanta luz estáis ciegos, y para tan grandes voces sordos, no viendo que en tanto que buscáis grandezas y gloria, os quedáis miserables y bajos de tantos bienes, hechos ignorantes e indignos. Es interesante que aquí pone la palabra voces. Hay grandes voces. Estas voces son la vocación divina, o la llamada, como la indicó antes. Pero estas voces son las llamadas, o la llamada para estas grandezas espirituales, o sea, para esta perfección. Síguese lo segundo que el alma pide, es a saber, el canto de la dulce Filomena. Lo que nace en el alma de aquel aspirar del aire es el canto de la dulce Filomena, porque así como el canto de la Filomena, que es el ruiseñor, se oye en la primavera pasados ya los fríos y lluvias del invierno, y hace melodía al oído y al espíritu recreación, así en esta actual comunicación y transformación de amor, amparada ya la esposa y libre de todas las turbaciones y variedades temporales, y desnuda y purgada de las imperfecciones y penalidades y tinieblas naturales, siente nueva primavera en su espíritu, en el cual siente la dulce voz del esposo, que es su dulce Filomena, es decir, el juicio no. ¿Sí? Cuando se llega a la perfección espiritual, que es la que está describiendo aquí, antes habló de la Trinidad, de la experiencia de la vida de la Trinidad, o sea, de una asimilación, de una participación de la vida de la Santísima Trinidad. Entonces, solo así se escucha la voz. Se escucha la voz de Dios, como se escucha el canto del ruiseñor, que después de pasado el invierno, en que había penalidades, oscuridades, se goza de una primavera. Y aquí usa insistentemente la palabra siente, siente nueva primavera en su espíritu, en el cual siente la dulce voz. Es decir, esta vocación divina hay que sentirla, pero para sentirla hay que transformar la vida, o más bien la tiene que transformar Dios. Entonces, uno al principio no la puede sentir, esta vocación, pero la puede querer. Porque conoce los signos de la voluntad de Dios, que son los que hemos descrito anteriormente. Entonces, si uno es fiel a todos esos signos de la voluntad de Dios,
descubre la vocación, es decir, la llamada de Dios, y la siente. Pero antes no la puede sentir. Entonces, ese concepto que en parte está conectado con esa consideración psicológica o psicologista de vocación como una especie de sentimiento que puede tener cada uno, con el cual conoce directamente lo que tiene que hacer, está bastante alejado de la noción original cristiana de vocación, que es la que está revelada por Cristo en el Nuevo Testamento y la que está comprendida en la tradición. Santo Tomás tampoco habla de vocación en el sentido moderno. Siempre habla en el sentido bíblico y en el de la mayor parte de la tradición que sigue este sentido bíblico. Y lo mismo hace San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. La vocación es algo que es demasiado elevado como para sentirlo al principio, hay que sentirlo al final. O sea, hay que sentirlo después del desarrollo de la vida espiritual. Pero para llegar a ese desarrollo hay que considerar los signos de la voluntad de Dios y hay que adherir a esos signos voluntariamente. Porque justamente se trata de la voluntad de Dios para cada uno y para todos, lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es lo que se va descubriendo en el camino de la vida espiritual. Entonces, para considerar adecuadamente este tema de la vocación hay que salirse de alguna manera de la perspectiva moderna, subjetivista, sea en el orden natural, lo cual es evidente, psicológico general, sea en el orden de la vida cristiana cuando esta concepción es reducida a una especie de autoanálisis de las propias tendencias espirituales. De esta manera se generan confusiones que son muy difíciles de resolver. Y en cambio hay que pensar de una manera más amplia, que es también una manera más libre. Es decir, hay que ver la grandeza de la vocación divina, como la manifiesta, por ejemplo, aquí San Juan de la Cruz. Hay que entrar en la vida divina, hay que entrar en la vida mística, y entonces se suscita el deseo de la vocación divina. O sea, se suscita el deseo de la llamada de Dios, que es siempre una, como decimos antes, que es decir, la de la santidad. Y querer acelerar los tiempos de esta perfección de la vida cristiana no siempre tiene buen resultado. Entonces hay que ir a lo más profundo, gradualmente, ordenadamente, y de esa manera ir descubriendo los signos de la voluntad divina, que son misteriosos y que son muy amplios porque manifiestan algo infinito, que es la llamada de Dios, la vocación universal de Dios a la santidad, que produce el efecto de una belleza en la iglesia, es decir, de la colocación de cada uno en su lugar espiritual. En la cual vos, dice después, del esposo, que la habla en lo interior del alma, siente la esposa fin de males y principios de bienes, en cuyo refrigerio y amparo y sentimiento sabroso ella también da su voz de dulce Filomena con nuevo canto a Dios juntamente con el que la causa, porque él da la voz a ella para que ella en uno la dé junto a él, con él a Dios. Esto es muy interesante, muy profundo, es decir, que la vocación divina se junta con la vocación humana. Es decir, que cuando el alma siente la voz de Dios, siente la voz de Dios porque tiene una vida espiritual verdaderamente interior y perfecta, entonces no solamente habla Dios, sino que habla el alma.
O sea que el alma también tiene su vocación. Es decir, que el alma llama a Dios. Y no solamente Dios llama al alma. Entonces, la voz del alma y la voz de Dios se juntan. Y de esta manera se cumple la vida perfecta. Es decir, se cumple la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es justamente esta, que se tenga esta vida espiritual, que se tenga esta vida santa, en la cual se siente, lo repite varias veces, es un sentimiento. Pero ya no es ese sentimiento subjetivista del cual hablábamos al principio, ese que considera la psicología moderna, sino que es un sentimiento místico, un sentimiento misterioso, un sentimiento de la vida de Dios, o como dice muchas veces Santo Tomás, un conocimiento experimental, una experiencia de Dios, una verdadera experiencia de Dios, que es una palabra que aparece muchas veces también en San Juan de la Cruz. Porque esa es la pretensión y deseo de él, según también el mismo esposo lo desean los cantares, que hablando con ella dice: levántate, date priesa, amiga mía, y ven, paloma mía, en los agujeros de la piedra y caverna de la cerca, muéstrame tu rostro, suene tu voz en mis oídos, porque tu voz es dulce y tu rostro hermoso. Es decir, que la verdadera vocación es recíproca, no es solamente la vocación de Dios. O sea, se llega a la perfección de la vocación cuando hay dos vocaciones que se juntan. Es decir, la vocación de Dios y la vocación del alma, porque el alma también llama a Dios. O sea, tiene su voz. Manifiesta algo. Pero, ¿qué manifiesta el alma? Lo que Dios le puso. Pero lo que Dios le puso ahora es de ella y ella es como Dios. Entonces, pueden hablar en cierta manera de igual a igual. Y esta vocación es la auténtica vocación cristiana y la auténtica vocación del sujeto, pero no se descubre sin considerar la vocación universal de Dios para todos. ¿Y cómo se la descubre? Analizando esos signos de la voluntad divina que habíamos citado según el pensamiento de Santo Tomás. Los oídos de Dios significan aquí los deseos de Dios. ¿Qué tiene de que le alabemos perfectamente? Porque la voz que aquí pide a la esposa es alabanza perfecta y jubilación a Dios, la cual voz, para que sea perfecta, dice el esposo, que la dé y suene en las cavernas de la piedra, que son las inteligencias amorosas de los misterios de Cristo, en que dijimos arriba estaba el alma unida con él. Que porque en esta unión el alma jubila y alaba a Dios con el mismo Dios, como decíamos del amor, es alabanza perfecta. Porque estando el alma en perfección, hace las obras perfectas, y así esta voz es muy dulce para Dios y para el alma. Y así se sigue, porque tu voz es dulce, es a saber, no solo para ti, sino también para mí. Porque estando en uno conmigo, das tu voz en uno de dulce Filomena para mí conmigo. Es decir, que la verdadera vocación es un encuentro interior con Dios. Y esta vocación es para todos, porque esto es lo que Dios ha revelado como el único fin de la vida humana. Entonces, descubrir la vocación es descubrir esto, pero descubrir esto es escuchar con mucha seriedad el mensaje del Evangelio, según la realidad en la cual cada uno está. Y ese mensaje del Evangelio no es simplemente, por ejemplo, optar entre los preceptos y los consejos. Es escuchar todo. No es considerar simplemente algunas circunstancias de la propia realidad.
es ver todo, es ver también los males que Dios permite en la propia vida, o los efectos de los males que Dios permite de otros y a veces de uno mismo porque caen pecados. Entonces, tiene que ver el conjunto, pero con un solo objetivo, que es esta perfección. Si no se considera este objetivo, no hay manera de hacer un análisis que sea realmente correspondiente no solo a la realidad del sujeto, sino sobre todo a la vocación divina real, es decir, a la única llamada de Dios, que es la llamada a esta perfección, en la cual se encuentran dos vocaciones, o sea, la vocación de Dios y la vocación del alma que llama a Dios, como dice San Juan de la Cruz. Bueno, creo que esto es suficiente como introducción y vamos a ver algunas cuestiones más particulares a través de las preguntas. Yo estoy leyendo los escritos de Luisa Picarreta, Sí. Libro del Cielo, y yo quisiera saber si usted los ha conocido, porque habla de la voluntad de Dios Sí. Para las criaturas, la cual él ha pensado. Sí, en parte lo he visto, no he leído todo, pero sí, hay que considerar que es una autora que no tiene formación teológica ni filosófica, entonces simplemente hay que aplicarla según las nociones clásicas, como las que hemos utilizado aquí, ¿no? O sea, cuando se habla de conocer la voluntad de Dios, no se puede pretender directamente dar lo que hay en el ser de Dios, porque eso es imposible para la mente humana. O sea, hay que entenderlo en el sentido de ver los efectos de la voluntad de Dios. No directamente la voluntad de Dios, porque esto es imposible a la mente humana. Sí. Usted advirtió bien sobre esta concepción subjetivista de la vocación. Estaba pensando, por ejemplo, en el discernimiento de los espíritus de Scaramelli. Sí. Podría añadirse como una especie de sexto signo un gusto, o sea, para distinguir la voluntad de Dios, o sea, la vocación divina, un gusto particular por ciertas cosas, sobre todo acompañado por algunos efectos como el gozo, paz espiritual, cosas de ese estilo, como haría Scaramelli. Bueno, la fuente de Scaramelli, por supuesto, es San Ignacio, y San Ignacio a su vez sigue una gran tradición, que parte de los padres de la Iglesia. En el sentido preciso de San Ignacio, el discernimiento de los espíritus quiere decir un análisis de los efectos de los ángeles buenos y de los ángeles malos, y a veces directamente de Dios, sobre una persona. Ahora, en la visión de San Ignacio, en los ejercicios espirituales, este método de discernimiento para descubrir la voluntad de Dios, de vuelta de San Ignacio, hay que decir lo mismo que considerábamos hace poco, es decir, que San Ignacio tampoco es un teólogo directamente de profesión, es un autor espiritual. Entonces, lo que dice San Ignacio, como él mismo indica, hay que leerlo, por ejemplo, a la luz de Santo Tomás, o sea, San Ignacio mismo dice que hay que estudiar a Santo Tomás. Entonces, cuando se habla del discernimiento de espíritus, San Ignacio pone esto como uno de los modos para elegir. Uno de los modos para elegir. Que no es lo mismo que conocer la voluntad de Dios. Uno de los modos para elegir. Y es un modo complementario a otros modos. El primer modo que pone él en los ejercicios es cuando la gracia ilumina de tal manera que no hace falta elegir, o mejor analizar qué elegir, porque
sabe qué elegir. O sea, la mente está iluminada y no necesita razonar. Y este es un método principal porque es el que corresponde directamente a la revelación de la Sagrada Escritura y a lo que dicen los grandes autores como San Juan de la Cruz sobre la manifestación de la voluntad divina o de la vocación divina, que es siempre una, como dijimos, es decir, la santidad perfecta, la perfección espiritual. Y San Ignacio pone otro método que es humano, que es razonando. A veces hay que razonar para ver qué elegir. En cierta manera, los métodos principales son el primero y el último, es decir, el considerar la acción de la gracia sobre alguien o la presencia de la gracia en una persona y razonar. ¿Por qué? Simplemente porque el segundo método, el discernimiento de espíritus, corresponde a operaciones exteriores al sujeto, o sea, que no son ni de Dios, que es el único que puede entrar en lo profundo del alma, del espíritu, los ángeles no pueden hacer esto, ni corresponde al sujeto mismo, que es el que tiene que elegir. Entonces, la razón es un principio de elección próximo, porque corresponde al mismo sujeto, o sea, los ángeles no pueden elegir por uno. Es uno el que tiene que elegir. O sea, subsidiariamente, como un elemento clarificador, este método del discernimiento de las nociones espirituales puede tener su función, pero no puede reemplazar a los otros, ni puede convertirse en el principal. ¿Padre? A ver, ahí sí. Tengo una pregunta. O sea, vocación entonces es encuentro con Dios. Sí, es voz de Dios, es llamada de Dios porque es el sentido original. Vocare es llamar. Entonces, cuando uno elige una carrera es solo una parte del camino a ese encuentro, a ese llamado. Claro. Sería como una parte mínima. Mínima, y por eso hay que considerar eso a la luz de algo más grande. O sea que no hay una carrera correcta o como que sea para cada uno o eso como... Puede haber varias. O sea, no- Puede haber varias. Si uno considera el fin adecuadamente, no necesariamente es una, porque cuanto más profunda es la consideración del fin, tantas más operaciones se pueden realizar, tantos más se abren los caminos. Entonces puede ser uno, puede ser el otro. Si uno está muy restringido en que tiene que ser uno, es porque no considera del todo la altitud de la vocación. Pero Dios no tiene techo. tiene una elección concreta. Yo entiendo, sí, o sea, podría llegar siendo médico. Bueno, Dios, lo que Dios Pero lo concreto. piensa directamente nosotros no lo podemos conocer, porque es infinito. Entonces, Dios es el autor de toda la realidad entera. Entonces, entran todos los elementos, naturales, sobrenaturales, y no solo los de un momento, también los de otro momento, porque la realidad cambia. Dios es inmutable, pero las cosas cambian. Entonces, hay que considerar el conjunto. Pero con un orden, y el orden es el que está dado en la revelación. Y no se puede eliminar un elemento. Por ejemplo, los consejos evangélicos, que es lo que normalmente se hace. Entonces, porque si hay que elegir entre preceptos y consejos, claro. Pero entonces ya no se elige bien ni una cosa ni la otra. Usted dijo que... Perdón. Sí. Sí. No, usted dijo que bueno, que no se puede conocer la voluntad de Dios directamente. Sin embargo, entiendo que bueno, el alma se vale de la razón y también de la intuición para aproximarse a lo que serían los efectos Sí, de la voluntad claro. de Dios.
Entonces bueno, ese es el diálogo, eso es lo más cercano que se puede tener. Claro, pero ese diálogo se realiza de una manera evolutiva y creciente y llega a su perfección cuando se oye directamente la voz de Dios en la vida espiritual. Pero al principio no se oye así, porque no hay mucha vida espiritual. Entonces lo que hay que querer es esa vida espiritual perfecta y después reordenar todo lo demás en función de esa vida espiritual perfecta. Padre, le tenía una pregunta. Sí, si uno comienza al revés, no llega nunca. Bueno, en principio, pues, conocemos a Santo Tomás de Aquino, que son bien acertados y no los conocía. Y teniendo en cuenta, por otro lado, que la libertad es el regalo más grande que es dado al hombre, lo que él hace hombre, y es la voluntad de poder decidir hacer el bien y estar con Dios. Porque Santo Tomás de Aquino no lo menciona como un consejo fundamental, ¿no? La libertad. Claro, en consejos prácticos que da. Bueno, porque para él no es el don más grande de la libertad. O sea, antes que la libertad está justamente la vocación. Y la vocación no es libre porque es la manifestación primera de la voluntad divina, que es el fin de la vida humana. Entonces la libertad corresponde a ciertas operaciones que conducen al fin. O sea, en la mentalidad moderna sí la libertad es lo más grande, ¿no? O sea, justamente la filosofía moderna reduce la realidad, sobre todo la realidad humana, la realidad espiritual, a la libertad. Hay un libro de Jutta Burger, una autora alemana católica, que explica por qué a través de la libertad uno puede encontrar su vocación y que una libertad bien formada te lleva a vivir voluntariamente esa vocación de Dios. Y como lo hace notar Santo Tomás de Aquino, además que es un gran autor, creo que se estanca mucho en lo formativo, no le da como al hombre esa posibilidad de debatir, o no cree que la parte de debatir, eso con Dios es parte de esa vocación. Bueno, digamos entre libertad y debatir. O sea, debatir corresponde principalmente a la razón, ¿no? Porque en una búsqueda de la verdad hay que manifestar los conocimientos y como es muy difícil en la vida humana conocer la verdad desde el principio, es necesario escuchar a otros. Y para escuchar a otros hay que distinguir entre las opiniones de otros y eventualmente refutar los errores. Eso es debatir. Entonces, debatir corresponde a las operaciones intelectuales. En cambio, la libertad corresponde a las operaciones que tienen su origen principalmente en la voluntad, que es la que comanda la acción práctica dirigida por la inteligencia. Entonces, uno elige guiado por la inteligencia. El problema es que en la concepción moderna, en las diferentes corrientes de la filosofía moderna, muchas veces la libertad se identifica con la espontaneidad, es decir, realizar lo que a uno le sale, o a lo que uno siente, o a lo que uno experimenta, o aquello a lo cual está movido y puede estar movido de un modo en un momento y de otro modo en otro momento, pero esta noción no corresponde propiamente ni perfectamente a la libertad. Es más bien una especie de reducción o participación de la libertad que se da en una cierta espontaneidad humana que tiene mucho de común con los animales. Y que es algo bueno porque somos animales también, pero no es lo específico del hombre. La libertad en cuanto específica del hombre necesariamente sigue la razón. No puede existir una operación libre sin que sea conocida y por tanto consciente y guiada por la razón. Entonces, según las corrientes de la filosofía moderna, hay mucha confusión en este campo. Esa espontaneidad, por otra parte, no siempre tiene
este carácter de reducción a una especie de psiquismo animal. Repito, no necesariamente es malo esto, es malo cuando se convierte en la guía o cuando se reduce la vida humana a este psiquismo animal. Ahora, no solamente la espontaneidad tiene este origen, sino que, recordando lo que decía San Ignacio acerca de los varios espíritus, a veces hay una espontaneidad que viene de los influjos desordenados de los ángeles buenos y malos. Por eso los autores espirituales dicen que no hay que seguir esa espontaneidad espiritual. Lo dice San Ignacio, porque a veces nos mueve el ángel malo y es evidente que no hay que seguirlo, pero a veces tampoco hay que seguir al ángel bueno, porque el ángel bueno tuvo su función en un momento, pero no la tiene después. Entonces, si uno está aferrado a una experiencia espiritual que tuvo en un momento, que venga del ángel bueno, si la aplica después se equivoca. Y San Juan de la Cruz lo dice todavía de una manera más radical. Para San Juan de la Cruz, en orden a la perfección de la vida cristiana, que es la santidad y por tanto la contemplación de Dios, la participación de la vida trinitaria, siempre hay que ir más allá, de las experiencias espirituales, incluso las de los ángeles buenos, y no solo las de los ángeles buenos, también las experiencias que vienen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ilumina en un momento y produce un efecto en un momento, pero no tenemos que querer que Dios nos ilumine de la misma manera y con el mismo efecto en otro momento, porque justamente se trata de un crecimiento espiritual. Y por eso hay que tener una gran libertad espiritual. Pero la libertad espiritual es justamente para un medio, una condición de los actos humanos que lleva a algo más grande, que no se alcanza por la libertad, que es la experiencia de la vida de Dios, la experiencia de la vida de la Santísima Trinidad, que es el fin de la libertad. Entonces, como dice San Ignacio, los ejercicios es desordenado hacer del medio fin y fin del medio, como sería hacer la libertad como un fin de la vida humana. Entonces, claramente, la libertad no puede constituirse en un criterio absoluto, ni en la guía principal. Padre, yo noto que hay un punto vivo en el grupo, donde hay muchas dudas, incluso hemos tenido varios debates en ese punto, porque justo lo que él mencionó, la diferencia entre vocación y profesión. Entonces, queda muchas veces la duda, el ejemplo que todo el mundo siempre pone, que es la vocación militar, que ya sí, algo más en la línea de una vocación y profesión al mismo tiempo, pero muchas veces pasa gente que llega a los 30 años o cerca de los 30 años y todavía no ha definido la profesión porque también no tiene mucho en vista cuál es lo que propiamente Dios quiere de él. Entonces, no sé si se podría ayudar un poquito a distinguir bien lo que es la vocación propiamente, ese llamado más... Bueno, para resolver ese tema, no hay que centrarse en la profesión, sino directamente en lo que Dios manifiesta que quiere, y lo que Dios manifiesta que quiere es la santidad. Entonces, para elegir bien, hay que considerar primero que todo la santidad, entonces ver cómo voy a ir a la santidad. Pero para eso hay que considerar la santidad. Si uno empieza al revés y empieza a tratar de distinguir qué profesión es,
se puede equivocar porque hace del medio fin y del fin medio. O sea, de un modo o de otro está poniendo como principal el modo de vida. Y no es lo principal. Lo principal es el fin. Y el fin es esta vida espiritual perfecta. Entonces, a la luz de este fin, hay que ir considerando cuál es el camino, es decir, cuáles son las elecciones adecuadas. Y entonces estas elecciones se relativizan y no son tan dramáticas. Pero si no se considera el fin en toda la profundidad posible en un determinado momento, no se puede elegir bien. Entonces, concentrar el corazón en la santidad, Claro, en función de eso la respuesta viene sola. claro. O sea, se va iluminando la vida, se va considerando la realidad sobrenatural, natural. Si una persona es mujer, no puede querer ser el sacerdote, por ejemplo. Y eso es ver la voluntad de Dios. Y lo otro es imaginación. Bueno, entonces, o sea, hay que ver la realidad. Pero la realidad no es solamente cómo está hecho cada uno, los dones que tiene, las tendencias o dificultades que tiene, sino que es ver esta llamada universal a la santidad. Pues la realidad principal es esa santidad, ¿no? A la cual Dios nos llama y que ya existe. En Cristo ya existe, lo que pasa es que tenemos que recibirla de Él. Entonces, hay que ver cómo accedemos a esa santidad. Y a la luz de esto, considerar las elecciones particulares, ¿no? Sí. Una consulta relacionada a esto. ¿Usted cree que a los 18 años, 19 años, un alma puede definir más o menos la voluntad de Dios y en base a eso elegir la profesión? Bueno, depende de qué alma. Por ejemplo, Santa Teresita Santa Teresita ya conocía el camino antes de los 18, sí. Por eso tuvo problemas y tuvo que ir a pedirle al Papa, etc. Entonces, depende. Pero ella, claro, tenía una percepción espiritual importante. Entonces, más que la edad cronológica, porque hay gente que tiene 40 años y todavía no sabe lo que tiene que hacer. Y duda mucho y da vueltas, ¿no? Pero el problema, ¿cuál es? No es que le falta capacidad de análisis o que fue a pocos psicólogos. Es otro. Padre, una pregunta en relación a todo esto que estamos hablando. Si un alma, por ejemplo, tiene una guía espiritual y tiene una dirección espiritual, o sea, como que fuerte, y está hace años, o sea, con esta interrogatoria, digamos, como, bueno, quiero definir ya mi vocación, digamos, ¿no? Como, o sea, bueno, obviamente la santidad, como estamos llamados todos, como dijimos recién, pero nada, quizás es como una pregunta de qué consejos concretos te dirías o aconsejarías, además de la dirección, porque, nada, o sea, lo charlamos mucho en el grupo, ¿no? Como esto de, bueno, ¿qué cosas recomendarías para esta alma como el ejemplo que bueno, que tiene así como muchas dudas y no termina como de concretar y quiere concretarlo? Bueno, el primer consejo es superar la imaginación, ¿no? O sea, si uno se imagina en formas determinadas, muchas veces es muy difícil superar este problema, ¿no? Porque primero que esas formas determinadas no se conocen porque todavía no se eligieron. Entonces, son más imaginadas que conocidas de verdad. Y como son imaginadas, no pueden ser el fundamento real de una elección.
Entonces simplemente hay que ir por orden. O sea, hay que ir de lo más universal a lo más particular. O sea, uno no puede querer elegir primero, por ejemplo, si quiere ser religioso, en qué orden va a entrar, sino primero tiene que ir a la vida consagrada en general, como seguir los consejos evangélicos, y después eventualmente se determinará el camino particular. Entonces hay que ir de lo más seguro, de lo más cercano al fin, de lo más universal a lo más particular, porque lo más particular es muy cambiante. Y justamente como es particular, está más sujeto a la imaginación, y con la imaginación uno se equivoca, porque la imaginación no conoce la realidad. La que conoce la realidad es la inteligencia, pero no tiene siempre los datos que le dan los sentidos suficientes como para conocer la realidad de manera particular. Entonces, ahí sí hay que ejercitar la libertad espiritual, hay que empezar a ejercitar la libertad espiritual para después ir determinando cada vez más precisamente los efectos de la voluntad de Dios, que además pueden cambiar. ¿Qué está queriendo decir, Padre, cuando dice ejercitar la libertad espiritual? Y no estar condicionado por la imaginación. Sí, o sea, hablando de eso, como que nosotros hablamos mucho, así como de, bueno, vocaciones, o sea, de distintos temas, justo eso, o sea, en concreto para cualquiera de las dos vocaciones, religiosa o matrimonial, es como que, bueno, uno se imagina un matrimonio, no sé qué, y de repente es como, bueno, es algo tan imaginatorio, imaginado, Claro, es que... en realidad es como, es una persona concreta, o sea, no es como, Claro. bueno, me vea, o sea, Dios te pensó ahí, digamos, como que también es como... Sí, pero tampoco, como dijimos antes, tampoco podemos conocer lo que Dios pensó. Entonces, pretender conocer eso también es imaginación y no puede llevar a ningún resultado. O sea, hay que proceder con un orden verdaderamente racional, iluminado por la fe y por el Espíritu Santo, pero hay que trascender la imaginación, si no, no hay solución al problema. Como ya dijiste antes, las dos vocaciones, matrimonial o religiosa, pero no son dos, son un montón, y muchas ni siquiera las conocemos. O sea, el camino de cada uno es muy diferente. San Juan de la Cruz, que estamos citando, dice que el camino de la vida espiritual de cada uno no coincide ni siquiera en la mitad con el camino del otro. Entonces, si nos imaginamos que hay dos caminos nada más, ponemos a millones de personas en uno y millones de personas en el otro, y ya no, lo que dice San Juan de la Cruz no se puede cumplir matemáticamente, porque o sea, hay tanta diferencia de caminos espirituales. Si uno no considera esto, no descubre nunca la vocación. O sea, es más bien un procedimiento artificial para encajar en un esquema, pero eso es imaginativo. No se puede, o sea, resolver el problema de esta manera. Hay que proceder con un orden espiritual que está en la revelación misma, porque para eso vino Cristo, ¿no? Para resolver estos problemas. Padre, y teniendo en cuenta lo que usted decía antes de que Dios a veces permite los males, digamos, que nos equivoquemos, ¿cómo saber si la vocación que uno piensa que es en realidad no es? Y bueno, si uno no sabe es porque no está seguro, y si no está seguro no tiene que emprender ese camino. No, pero si uno piensa, o sea, haciendo un juicio de valor como yo pensando que esta es mi vocación para asegurarme que, digamos, si es lo que Dios quiere, a eso me refiero. Y esperando hasta que venga la seguridad, porque es algo demasiado importante, entonces no se pueden tomar decisiones apresuradas en este campo. Sí.
Sí, padre, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi pregunta es con respecto a lo que usted dice, que habla de la vida mística y de la vida espiritual. ¿Qué cosas además, o qué ejemplos prácticos, o de su experiencia que ha visto, facilitan entrar en esa dinámica de pensar espiritualmente? Porque a veces uno se enfrenta a la vocación y la piensa de manera humana, o hasta quiere descubrirlo en su totalidad y en su totalidad no lo abarca. ¿Cómo entrar en esa dinámica? Bueno, ahí hay que favorecer una vida espiritual muy intensa, porque lo más probable es que si uno no la tiene y tampoco la quiere tener porque no la conoce, y si no la conoce no la puede querer tener, por lo menos de lejos la tiene que conocer. Entonces cualquier camino que tome va a ser equivocado, o por lo menos fuente de problemas, porque si va a entrar en la vida religiosa se va a equivocar, y si se va a casar también. O sea, no es que hay menos fracasos en el matrimonio que en la vida religiosa, hay más, porque hay más divorcios, ¿no? Entonces, o sea, por ese lado no es muy fácil de resolver, ¿eh? Entonces, sí, hay que pensar primero en la perfección espiritual y desde ahí comenzar progresivamente, poco a poco, a analizar. Ahora, si uno está muy ansioso, quiere resolver las cosas enseguida, etcétera, porque todavía le falta vida espiritual, o sea, porque quiere resultados inmediatos que son más fruto del efecto de los sentidos, de la imaginación, aunque sean los sentidos internos, sobre las facultades afectivas, ¿no? En ese sentido, que es buscar el reino de Dios es justicia. Claro, lo demás se os dará por añadidura, se aplica principalmente a esto. Hay una, perdón. No sé, ¿cómo quieras? Los fracasos en alguna vocación, por ejemplo en el matrimonio, ¿se deben a que hubo un mal discernimiento o quizás porque se alejaron de la gracia y no pudieron sostener esa vocación? Sí, las dos cosas, muchas veces suceden las dos cosas, es decir, sí, si no hay, porque recordemos que el matrimonio es un sacramento, entonces está hecho para dar la gracia, como todos los sacramentos. Lo principal del matrimonio no es el vínculo entre los esposos, lo principal del matrimonio es la gracia, como en cualquier sacramento, como en la Eucaristía, en el orden, en la confesión. Los sacramentos son signos de la gracia, que producen la gracia. Entonces el matrimonio es un signo que produce la gracia. Si uno cuando se casa no busca la gracia, porque ni siquiera sabe qué es, por más que reciba el matrimonio, lo principal no lo va a recibir. Y entonces no va a funcionar. Eso en la práctica, dice, tiene una consecuencia muy práctica, o sea, no se puede casar cualquiera con cualquiera, porque lo principal tiene que estar en el orden de la gracia, ¿no? O sea, si en la vida religiosa, por lo menos, la decisión atañe a uno, en el matrimonio atañe a dos, entonces es más compleja y requiere más discernimiento. Por eso San Ignacio dice que hacen falta más signos para casarse que para no casarse. Sí, porque tiene que estar el sujeto adecuado, y en cambio para no casarse está el Evangelio y ya está. O sea, hay que hacer más, tiene que haber más manifestaciones en la realidad, ¿no? Sí. No, que había una anécdota de un santo que le pedía a Dios conocer su voluntad y le decía, Señor, mostrame tu voluntad, quiero saber mi vocación. Entonces Jesús se le reveló y le dijo, ¿para qué me preguntas cuál es mi voluntad si no cumples con mis mandamientos primero? Bueno, y me encanta cómo lo explicó Padre, porque es súper claro cómo a veces nosotros
empezamos al revés, ¿no? Sí. Y si uno mira el fin, que es la santidad, los mandamientos, que son muy claros, y los consejos evangélicos, como que ya el camino va solo, y Dios va poniendo, ¿no? Claro. O sea, con la gracia va mostrando para qué lado. Pero muchas gracias, Padre. Sí. Claro. Bueno, Santo Tomás a veces se pregunta y dice, bueno, pero alguien podría decir que en las objeciones se pone, no, entonces así no se va a casar nadie. Pero este modo de pensar es tonto, dice, que no va a pasar nunca eso. O sea. Y qué daño también el modernismo, como usted explicaba, que también da vuelta o tergiversa el... Bueno, si lo vemos en profundidad, el modernismo surge de este modo al revés de considerar la vocación. No es tanto que este modo complicado de ver la vocación es fruto de la filosofía o de la mentalidad moderna, sino al revés. O sea que la cultura cristiana no es del todo fiel al Evangelio, entonces se enreda, especialmente la modernidad. Se dice en algunos lugares, varios lugares, que cuando uno se equivoca en la elección del estado de vida, porque no la toma en un momento determinado, se frustra la vocación en el sentido de que uno no alcanzaría la vocación, la santidad a la que ha llamado uno, porque eso le sería más difícil de lo que habría sido. Sí. ¿Eso en qué medida es cierto? Bueno, eso lo dice San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Que uno se puede equivocar y o no eligió bien o no eligió por buenos motivos, pero después tiene que rectificar eso. O sea, visto desde el punto de vista de la providencia de Dios, de la acción del gobierno que Dios tiene en el mundo, en sentido absoluto no pasa, es algo que pasa en los efectos, en nosotros y en nuestra comprensión, porque o sea, en Dios está todo como es, en la mirada de Dios, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros no la conocemos ni la tenemos. Pero en los efectos, desde el punto de vista nuestro, lo que podemos hacer, lo que podemos decir es que sí, si alguien se equivoca, después lo tiene que rectificar y hacerlo bien, pero naturalmente es más difícil. Sí. Una pregunta más personal. ¿Cómo fue su discernimiento? Como siempre. O sea, ¿Cómo surgió su inquietud vocacional? No, yo estaba en el colegio y me dijeron, me propusieron y me pareció bien. O sea, hay muchos modos, no hay uno. No hay quién sabe hacer qué sistema de pensamiento para esto, porque además en la época de Santo Tomás no había psicólogos ni nada de eso, y entonces, y tampoco ni siquiera hablaban de vocación, en el sentido en que se toma ahora. Y a él tampoco tuvo vocación, simplemente los padres lo mandaron al monasterio benedictino y fue y se quedó ahí. Era más simple. O sea, hay muchos caminos para cumplir lo que nosotros conocemos de los signos de la voluntad divina, y además esos caminos van cambiando, ¿no? En la modernidad sí hay más, como decía nuestra amiga aquí, hay más sensibilidad por la libertad, pero esto no siempre facilita las cosas. Uno está tan centrado en la libertad que piensa que tiene que ser como un ángel que hace una elección absoluta de una vez para siempre, pero no somos ángeles. Entonces no se puede pensar así la libertad, porque no es libertad humana, no existe esa libertad, es libertad técnica. Y entonces si la pensamos así nos vamos a equivocar siempre.
una especie de libertad absoluta que se elige de una vez para siempre y que no requiere análisis y que es totalmente espontánea y que surge del todo del ser de uno. Eso no existe. No corresponde a la naturaleza humana. Está bien que cuando por la gracia de Dios alguien se va espiritualizando, sí se hace más parecido a los santos. Y cada vez menos necesita hacer esas elecciones tan dramáticas. Cuanto menos dramáticas, mejor se sale. Ese tipo de elección, estilo Kierkegaard, ¿no? Como si fuera todo jugarse cada vez, el riesgo de la libertad, etc. Como si fuera todo tan difícil. No es lo propio de la vida humana, ¿no? Porque se está pensando en el fondo como una especie de mini Dios de cada uno que crea el mundo de vuelta. Pero eso no es propio del hombre. Por eso el Evangelio, como viene de la sabiduría divina, nos enseña el camino para llegar al fin como hombres, como personas humanas, ¿no? Iluminadas por la gracia, ayudadas por la gracia, que es lo central del Evangelio mismo. Tranquilo, muchachos, que van a llegar a los 60 y van a seguir buscando. Todavía lo van a seguir buscando. Por ejemplo, Santo Tomás, en el último artículo de la segunda parte de la Summa, se pregunta si para entrar en la vida religiosa hay que preguntarle a muchas personas y deliberar mucho. Y dice que no. Lo podemos leer. Porque dice, para las cosas seguras no hay que deliberar. Y como eso está recomendado por Cristo en el Evangelio, no. Deliberar mucho es como poner en duda lo que dijo Cristo. A ver, es un lugar muy importante. Y es como el resumen de toda la parte moral, ¿no? Pregunta, ¿es aconsejable entrar en religión sin pedir el parecer de muchos y haberlo pensado durante largo tiempo? Bueno, pone las objeciones y dice que sí, parecería que hay que pedirle consejo a muchos y pensarlo mucho. Contra esto está el hecho narrado en Mateo 4 de que Pedro y Andrés al momento, dejando las redes, lo siguieron. A propósito de ello, dice San Juan Crisóstomo, comentando a Mateo, Cristo nos pide esa obediencia y que no nos demoremos ni un instante. Y después se explica. La deliberación larga y el consejo de muchos son necesarios en los asuntos grandes y dudosos, como dice el filósofo en el tercer libro de la Ética. Pero en aquellos que son ciertos y bien determinados no se precisa consejo. Ahora bien, acerca de la entrada en religión pueden tenerse en cuenta tres cosas. Primeramente, el hecho mismo de entrar. En cuanto a este, ciertamente un bien mejor. Y quien duda de esto contradice de suyo a Cristo, que la aconsejó. Por eso dice San Agustín, en el libro de las palabras del Señor, te llama el oriente, es decir, Cristo, y tú atiendes al occidente, es decir, al hombre mortal y sujeto a error. Es decir, que en sentido absoluto lo que está en el Evangelio no se puede dudar. Es así. Y si uno delibera mucho, es porque duda, y si le pregunta a mucha gente, porque
duda del Evangelio. En ese sentido principal. En segundo lugar, puede considerarse el ingreso en religión referido a las fuerzas de aquel que tiene la intención de hacerlo, es decir, la voluntad, porque entrar en la vida religiosa, en esa época, vida religiosa quería decir vida monástica, el monasterio que venía de la antigüedad, ¿no? Y por supuesto, para entrar en la vida monástica hay que tener el deseo de entrar en la vida monástica, tiene que ser un acto voluntario, no puede ser un acto hecho a medias. Tampoco en este sentido debe tener lugar la duda, puesto que quienes ingresan en religión no confían en poder perseverar por su propia fuerza, sino con la ayuda de la virtud divina, según las palabras de Isaías 40. Los que esperan en el Señor recibirán nuevas fuerzas, andarán y no desfallecerán. Por si hay algún impedimento especial, como puede ser la enfermedad, el peso de deudas, entonces es necesario pensarlo bien y consultar con personas de las que se espera que sean una ayuda y no un obstáculo. Por supuesto, hay circunstancias que hacen imposible este tipo de elección. Si uno ya está casado, no puede elegir eso. A este respecto, leemos en Eclesiástico 37. ¿Tratas de santidad con un hombre sin religión y de justicia con un injusto? Por ejemplo, una persona que tiene vida espiritual y va a ver a un psicólogo que no tiene vida espiritual, ni tiene idea. Bueno, esto es literalmente lo que dice Santo Tomás. O sea, eso ya está equivocado desde el principio. Lo cual equivale a decir, no trates. O sea, mejor no hables. Y sigue diciendo, no los atiendas en cualquier deliberación, sino que sea asiduo con el hombre santo. Esto es lo principal, o sea, hay que buscar el hombre santo, y si uno no lo encuentra, busca de vuelta. Esta es la clave. Pero en algunas cosas no es necesario pensarlo mucho tiempo. Por ello dice San Jerónimo, dirigiéndose a Paulino, apresúrate de fuego atado en medio de las olas, rompe la cuerda antes de desatarla. En tercer lugar, puede considerarse el modo de entrar en religión y la orden que debe escogerse. Sobre esto puede pedirse consejo a las personas que no lo impidan. O sea, pero esto es secundario, o sea, en qué lugar, de qué modo podríamos decir, en qué modalidad concreta se realiza esto. O sea, por supuesto que hay una evolución cultural en la iglesia, en la sociedad, etc. Pero la esencia de lo que dice Santo Tomás permanece, porque no es otra que el Evangelio. También uno podría decir, bueno, ahora hay muchos lugares donde la verdadera doctrina está en discusión, o no se sabe qué piensan, o si son ortodoxos o no, si siguen la integridad de la verdad católica. Bueno, todos esos lugares se descartan antes de deliberar, simplemente, ni siquiera hay que pensarlo. Entonces, porque esto se refiere a la verdadera vida religiosa, a la verdadera vida espiritual. Y si no hay ninguno, se hace espiritualmente, no hace falta hacerlo en un convento u orden determinado. Lo principal es la esencia, el Evangelio se puede cumplir siempre, porque viene de la sabiduría divina, no hay ningún impedimento para cumplir el Evangelio que pueda presentarse en la realidad. Por más complicada que sea, porque toda esa complicación es más, como venimos insistiendo, de la imaginación que de la razón. Si uno usa la razón iluminada por la fe y ve lo esencial, toda esa complejidad desaparece porque es más imaginativa que otra cosa. Es fruto de atender a circunstancias exteriores que uno no sabe cómo afrontar.
Pero el problema está justamente en eso, que son demasiado exteriores. Y entonces, como la imaginación no puede conocer la realidad, simplemente